¿Qué tal, cómo están? Me da mucho gusto tener hoy conmigo a Jacobo Dayan. Jacobo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Todo bien? ¿Tú? Bueno, Bien. todo bien en este país. La- Les voy a contar, porque hace una semana teníamos programado platicar hoy, así vamos a empezar, hablar de algo que va a suceder a partir del sábado, que de hecho tiene premieres jueves y viernes, pero a partir del sábado para todo el público, que es cómo a partir de una investigación periodística, de periodistas, de organizaciones. Iba a estar con nosotros Mónica Méndez hoy, anda súper mal, como tanta gente ahora de que si la tos y la no sé qué. Saludos a Mónica de Data Cívica, que está aquí cada mes hablando de la violencia política en México, y que construyeron, no sé cómo explicarlo, pero lo va a explicar Jacobo, en un escenario, algo que se llamará en primera persona. ¿Cuál fue la idea? ¿De dónde salió esto de La, i- ponerlo en un escenario y de invitar y escuchar estas cosas? sí, la idea es un par de productoras de una organización que se llama Igualdades, que nos contactaron a un grupo de académicos periodistas pues, cerca del final de la pandemia, porque habían visto en Netflix un monólogo sobre la vida de Rodney King, un muy buen monólogo sin nada en el escenario, vamos, solamente el personaje relatando su propia vida. Y decidieron que valdría la pena replicarlo en México. Y nos contactaron para que hiciéramos una investigación sobre 6 o 7 casos emblemáticos de la violencia en México, de asesinato, desaparición, pero que no tuviera como objetivo golpear a un gobierno o a otro, que fuera representativo de las víctimas del país, es decir, que hubiera ahí alguien que fuera migrante, alguien que fuera joven, alguien que fuera un defensor de tierra y territorio, alguien que fue se fue a un bar y acabó asesinado, y que los perpetradores también sean diversos, es decir, que sea el crimen organizado, que sea una policía, que sea el ejército de cualquier sexenio. Se hizo la investigación, se documentó a fondo, a detalle, cada uno de los casos con entrevistas con los familiares, y eso pasó a dramaturgia. Es decir, un dramaturgo, David Gaitán, un Uh joven -huh. dramaturgo muy capaz en México, tomó eso y convirtió esas 6 investigaciones en monólogos breves, en monólogos de 20, 25 minutos, 30 minutos, que después ahora son llevados a escena. Entonces la intención es pues generar algún tipo de reflexión, de empatía, eliminar esta lógica de en algo andaban, se matan entre ellos y llamar. O lo otro que hemos llamado, y sé que no te gusta demasiado, esta normalización, es decir, ya salió en los periódicos tal cosa, ¿no? Y nos empezamos a olvidar de lo que implica en términos de tragedias, ¿no? Sí, porque una tragedia o un escándalo tapa al siguiente y pensamos que se va a resolucionar solo o nos los va a solucionar el nuevo presidente o presidenta con A en turno o Donald Trump o alguien va a llegar de fuera a resolverlo. Y esto no se va a resolver mientras la sociedad no entienda la dimensión de la tragedia y exija cambios. Quiero pensar que estos monólogos, eh, adelántame un poco, ¿quién los habla? ¿La víctima o los familiares? No, los habla la víctima. La Por eso víctima se llama en primera persona. en primera, por eso se llama en primera persona, digamos, no las buscadoras, no la madre o el padre que perdió un hijo, sino la víctima es quien expone lo que significa lo que le sucedió. Sí, de formas muy creativas y muy potentes. Me parece que el arte, en este caso el teatro, es una vía mucho más potente emocionalmente. El periodismo apela a otros elementos, más a lo racional, pero el arte apela a la emoción. Entonces hay una conexión porque son muy bien logrados estos monólogos. Incluso algunos de ellos, el mismo personaje hace referencia a su familia, que le Ah, indicaba una cosa o la otra, pero están relatados en primera persona. esto sucede entonces en el Instituto Goethe, allí en Tonalá. Vamos a poner aquí, usted va a ver cómo conseguir los boletos, a qué horas es, Sí, todo es eso. importante decir que son gratuitos los boletos. Sí, 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 nada más hay que conseguirlos porque si no se puede llenar. El resto de marzo va a estar ahí, seguramente irá sobreviviendo y paseando, porque supongo que la quieren pasear un poco por el país también.
Sí, la intención es juntar recursos, pues, estamos tratando de obtener recursos para que cobren los actores, porque es una producción muy simple y sí, llevarlo a algunos lados. Ya se ha presentado en algunos lados, es importante decirlo que ya lo vieron los familiares, que son los Claro, primeros claro. que lo vieron, incluso se hicieron algunos ajustes a solicitud de ellos, de ellas. Y, por ejemplo, se ha presentado en la feria del libro de Hidalgo, llevamos para hacer algunas pruebas, se ha presentado aquí y allá, pero esta es como ya la presentación en sociedad en Ciudad de México y la intención es llevarlo a donde se pueda. Ah, antes de que empezáramos a grabar, te comentaba que, le decía yo a la gente que hace una semana quedamos en esto. Cuando me hablaron, vamos a presentarlo, vamos a promoverlo. Yo le recomiendo que vaya, pero es, a ver, pasa todos los días y ha pasado hace mucho tiempo, pero de repente hoy el escándalo público tiene que ver con este rancho en Jalisco, a una hora de Guadalajara. Es decir, ese rancho está rodeado de haciendas donde se casan los ricos de Guadalajara, donde cenan, donde comen preciosas haciendas. Ahí este ese rancho donde se encontraron, pues se encontró que era un rancho básicamente de reclutamiento, de entrenamiento y de exterminio. Uh, Supongo que te debe haber pasado por la cabeza esta semana que volvió a hacer y decir, mira, aquí vamos a poner una manera de explicar de otra manera esta tragedia que vivimos, ¿no, Jacob? Sí, incluso este caso de Teuchitlán, este rancho en Jalisco, me parece que ha golpeado por las imágenes de la ropa y los zapatos, y también por las historias que se han podido ir contando. Repito, que quita este estigma sobre la víctima de que en algo andaban, con las historias de algunos sobrevivientes de este lugar, de gente que pues llegó a pedir un empleo, que se le ofreció una chamba, que fueron levantados en la ciudad para ser parte del crimen organizado. Bueno, ahí está parte de la explicación de las violencias en este país, que la sufre quien sea. Y sí, evidentemente, pues este caso ha sacudido y esperemos que no sea algo anecdótico, vamos, que esto genere una movilización, pero por acá ya hemos pasado varias veces, Carlos. Varias veces, es que eso también hay que decirlo, ok, este rancho, las imágenes son muy poderosas, etcétera, pero ¿en cuántos estados, en cuántos lugares llevamos, no, un par de décadas encontrando estos lugares terribles, ¿no? En el caso de reclutamiento forzado, sí, pero recuerda, por ejemplo, la masacre de los de Barón, de San estas Fernando. tres mujeres y seis niños, conmocionaron al país, el asesinato a migrantes, el caso San Fernando, el caso de Ayotzinapa, y la lista es enorme de casos que han conmocionado. Y después, pues, como no sé si recuerdas la película, estos días, de que ocurrió esta noticia hoy, he estado dándole muchas vueltas a esto. ¿Te acuerdas la película y el libro, La Zona de Interés? Esta película de que narra la vida de un capo de la nazi que vive junto a un campo de exterminio y su vida transcurre tranquilamente Y que nunca mientras ves el campo de exterminio, es curioso. nunca lo ves, el Una horror está ahí maravilla junto, esa el película. horror está ahí junto y él tiene una vida tranquila. Bueno, creo que todas y todos en este país, un amigo me escribía ayer diciendo, la mitad del país parece ser una zona de exterminio y la otra mitad vivimos en una zona de interés. Jacobo, llevas tanto tiempo mirando esto, me preguntaba yo en la columna y decía, ok, nos pueden voltear los números, acomodarlos como les guste, etcétera, pero homicidios es la obsesión, si bajamos 3%, subimos 2%, no sé qué, pero desaparecidos pareciéramos decir, no, no, espérame, ¿cuáles? ¿No? Esos no están, ¿no? El último intento absurdo del gobierno pasado de ahora vamos a hacer un nuevo censo y tal, ¿no? Lo cual no tenía ningún sentido, pero hasta eso desapareció. Cuesta mucho trabajo, es decir, como pareciera que se quiere quitar del discurso público, desaparecer ese asunto tan grave, ¿no, Jacobo? Sí, las desapariciones han venido al alza. En los últimos años que ha reducido los homicidios, hay un incremento brutal en las desapariciones. En los últimos años de López Obrador se pasaron de 8,000 al año a 13,000 de desapariciones. Y ojo, lo decía ayer una de las madres buscadoras que participó en el hallazgo de este rancho en Jalisco,
El gobierno de Jalisco hace 4 años no sube información de desapariciones en el estado. Y eso ha ocurrido en todo el país. Es decir, en la Ciudad de México la información no llega. Ha hecho un extraordinario trabajo el noroeste de Sinaloa, Sí. también documentando cómo la información de desaparecidos no está siendo alimentada. Entonces, cuando hablamos de 120,000 o 122,000 personas desaparecidas, ojo, un número importante no está registrado. Y es un horror que ni los analistas quieren ver. Siguen hablando de homicidios como si esa fuera la forma de medir en un país como México el éxito o fracaso de un modelo de seguridad. Habría que acumular homicidios y desaparecidos y exigir que los gobiernos de todos los estados lo documenten, porque es un fenómeno que nadie quiere voltear a ver. Nada más recuerdo, más de 120,000 desaparecidos, más de 7,000 fosas clandestinas, y en el país hay 72,000 cuerpos en espera de ser identificados, y para eso no hay dinero. ¿Te acuerdas que iba a haber algo allá en Morelos, no? Decían. Abrieron un centro nacional. Duró como 8 meses, duró como 6 meses, ¿no? Lo desmanteló el gobierno de López Obrador y eso se creó con apoyo de cooperación internacional. Se montó el Centro Nacional de Identificación Humana y lo desmontaron. Y se desmontó. Pues yo la verdad espero que este esfuerzo en primera persona llegue por otra parte, porque sí creo que esta obsesión con los homicidios y contemos los homicidios y contemos no sé qué, ha hecho olvidar la tragedia que viven las personas en particular, que son decenas de miles que han sido asesinadas, familiares que están desaparecidos y que, como tú bien lo dices, es otra manera de tocar el corazón, pues, y el cerebro de alguien, ¿no? Sí, y tratar de hacerlo desde la voz, desde la experiencia, desde el testimonio de los familiares, narrada en primera persona, y para que no se angustien de que van a ir a ver 6 monólogos, que podría ser larguísimo. Cada función que se da, se presentan 3 en una experiencia en tiempo y que es asimilable, vamos. Me parece Así. que vale la pena. Yo creo que vale mucho la pena. El Instituto Goethe son gratis los boletos, vayan, consíganlos, ya hemos puesto aquí la información de dónde verlo. Gente a la que respeto y quiero mucho es la encargada de hacer todo esto. Mónica, ponte mejor para que puedas llegar a la premiere en estos días, que se te quite esa gripa terrible que traes. Jacobo, te mando un abrazo, muchas gracias. Abrazo, Carlos. Muchas gracias.